En lo más profundo del corazón africano existe un territorio que el tiempo parece haber dejado atrás. La selva del Congo, un reino verde que se extiende por más de 1.400.000 millas cuadradas, de las cuales el ser humano apenas ha explorado menos del 1%. Aquí, las tribus locales cuentan historias de luces misteriosas que se encienden en la noche, de simios gigantes que superan los 10 pies de altura y de una criatura que muchos creen que podría ser el último dinosaurio vivo sobre la Tierra. Una expedición desapareció en estas selvas. Lo único que dejó fue un rollo de cinta de video que, según se dijo, fue confiscado de inmediato por el gobierno cuando la encontraron. ¿Qué esconde el Congo que hace que el mundo entero sienta un escalofrío? Antes de adentrarnos aún más en este territorio olvidado, quiero preguntarte algo. ¿Crees que en pleno siglo XXI todavía pueden existir criaturas que la ciencia no ha logrado explicar? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero leerte. Y si estas historias van contigo, suscríbete. En el corazón palpitante de África, más allá de la mirada humana, donde el mapa se vuelve misterio y el horizonte es devorado por la vegetación, existe un mundo que parece detenido en el tiempo. Un mundo oculto bajo gruesas capas de nubes eternas y ríos serpenteantes que fluyen como venas vivas sobre una piel de esmeralda. Es la selva del Congo, una vasta extensión de vida indómita que cubre más de 1.400.000 millas cuadradas. Un océano verde que se derrama a lo largo de 6 naciones africanas: la República Democrática del Congo, la República del Congo, Camerún, la República Centroafricana, Gabón y Guinea Ecuatorial. Este coloso natural es la segunda selva tropical más grande del planeta, solo superada por el Amazonas. Pero a diferencia de su hermana sudamericana, la selva del Congo conserva un aura de misterio casi intacto. Hay quienes aseguran que es el último lugar verdaderamente salvaje del mundo. Un refugio ancestral donde la naturaleza aún dicta las reglas, sin interferencias humanas, que rompan su equilibrio milenario. Bajo su dosel gigantesco, donde los árboles se elevan como catedrales vivas hacia el cielo, la luz solar se filtra apenas en delgados hilos dorados. En el suelo todo está cubierto por sombras verdes, musgos suaves como terciopelo, y una niebla persistente que parece respirar junto al bosque. Es un mundo húmedo y palpitante, donde cada rincón está vivo, y cada sonido cuenta una historia. El golpeteo constante de la lluvia compone el ritmo base de esta sinfonía natural, mientras que los tambores lejanos, humanos o no, se entrelazan con los cantos de más de 1.000 especies de aves. Es una melodía eterna, ininterrumpida, una banda sonora salvaje que envuelve todo lo que toca. El Congo no es solo un paisaje, es un santuario biológico sin igual. En sus entrañas se oculta una biodiversidad asombrosa. Los científicos han documentado más de 10.000 especies de plantas, y de ellas, cerca del 30% no existen en ningún otro lugar del planeta. Son endémicas, únicas, frágiles testigos de una evolución aislada, silenciosa y majestuosa, que continúa su curso sin necesidad de espectadores. Este rincón de la Tierra es un recordatorio de lo que el mundo fue antes del mundo. Una cápsula del tiempo viviente, una joya verde de incalculable valor que aún guarda secretos por descubrir. Aquí habitan más de 400 especies de mamíferos. Desde el pequeño pero formidable elefante de bosque africano hasta el imponente gorila espalda plateada, junto a chimpancés, leopardos negros, cocodrilos del río Congo y una constelación de reptiles, aves y ranas que aún no tienen nombre. En una escala diminuta, biólogos sospechan que millones de especies de insectos y microorganismos prosperan entre el suelo en descomposición y la madera podrida. Un universo en miniatura donde cada criatura sostiene el pulso secreto del bosque. El gorila espalda plateada es el gran símbolo del Congo. Es el primate más grande de la Tierra, capaz de alcanzar los 6 pies de altura y superar las 440 libras de peso. A pesar de su figura colosal, es un animal de temperamento gentil e inteligencia asombrosa. El macho dominante, llamado espalda plateada por la franja de pelo gris que recorre su lomo, guía a la familia con la mirada y con gestos, rara vez con violencia. Se comunican con más de 20 sonidos distintos para expresar emociones, avisar de peligros o consolar a los suyos. Aunque viven en lo profundo, exhiben rasgos que nos resultan dolorosamente humanos. Cuidan de sus crías y lloran a sus muertos. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas severas por la caza y la deforestación. A diferencia de sus parientes de la sabana, los elefantes del bosque son más pequeños, pero mucho más esquivos e ingeniosos. Habitan los tramos más densos y oscuros de la selva, donde el sol casi nunca toca el suelo. Sus colmillos son más finos y curvados, perfectos para maniobrar entre troncos apretados. Se les conoce como los ingenieros del ecosistema. Al arrancar árboles, remover el suelo y dispersar semillas en su estiércol. Sin proponérselo, renuevan el bosque entero.
Cada grupo suele reunir entre 10 y 15 individuos, y lo lidera una hembra adulta con una memoria extraordinaria, capaz de recordar senderos y puntos de agua visitados décadas atrás. Pero esos colmillos tan valiosos los han convertido en blancos de una caza furtiva brutal. Pocos han visto con sus propios ojos al leopardo negro del Congo, criatura de leyenda a la que los locales llaman el espíritu de la noche. En realidad, es un leopardo con una rara mutación melanística que oscurece su pelaje hasta un negro pulido que brilla bajo la luna. Caza en solitario y se mueve como una sombra. Puede saltar más de 20 pies y trepar en cuestión de segundos. Como depredador ápice, embosca desde lo alto y ataca con tanta velocidad y precisión que su presa apenas alcanza a emitir un suspiro. Su rareza lo ha envuelto en mito. Algunos creen que es el espíritu del bosque y que solo aparece cuando la naturaleza corre peligro. Bajo las aguas turbias se oculta el cocodrilo del río Congo, un animal que parece salido de la era jurásica. Es más pequeño que su pariente del Nilo, con cuerpos que suelen medir entre 5 y 6 pies y medio, pero es rápido y feroz dentro de su territorio. Sus ojos pueden brillar rojos cuando un haz de luz los alcanza, creando una imagen inquietante en la oscuridad. Estudios han mostrado una estructura genética tan distinta que podría pertenecer a una rama evolutiva separada, casi intacta durante millones de años. De día se entierra en el lodo, con los ojos asomando como dos piedras vivas. De noche se vuelve cazador silencioso y arremete contra aves acuáticas, peces y pequeños mamíferos que bajan a beber. Existe también una criatura muy pequeña y, aún así, extraordinaria: la rana de lluvia del Congo. Su piel oscura y brillante lanza reclamos profundos que viajan cientos de yardas. Lo más intrigante es que puede emitir un leve resplandor a la luz de la luna gracias a células reflectantes en su piel, un fenómeno muy raro en anfibios. Viven escondidas bajo capas de hojas caídas y juegan un papel vital controlando insectos y manteniendo el equilibrio ecológico del bosque. A primera vista, la selva del Congo parece un paraíso majestuoso, un lugar donde la vida florece en armonía. Sin embargo, detrás de esa belleza tranquila late otro mundo distinto, uno que la ciencia aún no atina a nombrar, un territorio del que se habla en susurros. En lo profundo de los pantanos de Likuala, donde la niebla se aferra al suelo y la luz apenas penetra, los locales hablan de una criatura misteriosa a la que unos llaman Mobe y otros, con un nombre que recorre África Central, Mokelembembe. En la lengua lingala, el apodo de Mobe significa el que detiene el río. Dicen que cuando emerge, el agua ondula como si la tierra temblara, y todo el bosque, por un segundo, se queda sin voz. Durante siglos, la leyenda se ha extendido por el África Central. Cazadores, pescadores y pueblos ribereños del Congo aseguran haber visto una bestia de cuello largo como una serpiente, cuerpo tan grande como un elefante y una cola que azota el agua como un martillo. Algunos afirman que es pacífica y que se alimenta de plantas de la ribera. Pero, si el ser humano se acerca demasiado, se enfurece y puede volcar una canoa con un solo coletazo. En el año 1913, el explorador alemán Karl Hagenbeck, tras escuchar historias sobre un dinosaurio vivo en el Congo, lanzó la teoría de que un saurio prehistórico podría sobrevivir aún entre los pantanos africanos. La idea encendió la imaginación del mundo. ¿Podría existir un dinosaurio vivo en plena era de la ciencia y la tecnología? Desde entonces, numerosas expediciones internacionales han arriesgado la vida en esas aguas turbias. Llevaron cámaras, canoas de madera e incluso helicópteros. Los resultados fueron huellas enormes impresas en el lodo, unas cuantas fotografías borrosas y sonidos extraños de baja frecuencia grabados bajo el agua. Algunos testigos aseguran haber visto un cuello gigantesco elevarse lentamente sobre la superficie y desaparecer sin dejar rastro. La ciencia ha propuesto muchas explicaciones. Quizá fuera un hipopótamo. Tal vez un elefante nadando. O una ilusión creada por la niebla y los reflejos. Sin embargo, hay pistas difíciles de desechar. En pantanos de Likuala aparecieron huellas con 3 enormes dedos y una estructura ósea que no coincide con ningún animal conocido que viva hoy en África. En el año 1980, una expedición liderada por el explorador estadounidense Herman Augustus registró un sonido submarino de 10 segundos. Expertos lo describieron como una llamada de baja frecuencia que no correspondía a mamíferos, ni a cocodrilos, ni a elefantes. Augustus estaba convencido de que se había topado con Mokelembembe, pero antes de filmarlo la criatura se desvaneció en la niebla. Algunos creen que Mobe no es un dinosaurio, sino un reptil semiacuático ancestral que ha sobrevivido aislado durante millones de años gracias a las condiciones únicas del Congo. Aguas cálidas, profundas y turbias que habrían creado un refugio prehistórico donde la evolución siguió su propio camino. Para los pueblos locales no es ciencia ni mito, es creencia. Ven en Mokelembembe el espíritu del río, un símbolo del equilibrio entre humanidad y naturaleza. Lo fascinante es que, a pesar de la falta de pruebas definitivas, la leyenda no se desvanece. Al contrario, cuanto más se difunde en el mundo moderno, mayor es la curiosidad. Cineastas,
Biólogos y seguidores de la criptozoología continúan regresando al Congo en busca de rastros de la bestia del río profundo. ¿Es Mokele Mbembe solo una ilusión compartida que nace del aislamiento de la selva? ¿O existe de verdad, como un fragmento superviviente de la era jurásica oculto bajo el barro oscuro durante millones de años? Esa pregunta, por ahora, no tiene respuesta. Cuando la noche cae sobre la selva del Congo, la oscuridad se espesa hasta que la luz de la luna apenas logra atravesar las capas de hojas. En ese umbral de sombras, hay quienes alcanzan a ver luces tenues que flotan, que no vienen de antorchas ni de reflejos de ninguna criatura conocida. Los cazadores locales las llaman los ojos de los espíritus del bosque. Dicen que en las noches sin luna, cuando el silencio es tan hondo que uno puede oír su propio latido, esas luces aparecen. A veces como estelas fosforescentes que se mueven suavemente. A veces como cintas suspendidas cerca del suelo. En ocasiones parecen seguir a los viajeros, como si una presencia escondida los observara en la oscuridad. Científicos occidentales, al oír estas historias, las atribuyeron a luciérnagas. Pero muchos testigos insisten en que las luces son más grandes, que brillan en azul o violeta pálido y se desplazan con calma, sin el parpadeo típico de los insectos. Varios videos infrarrojos, borrosos pero inquietantes, han captado rastros luminosos que se extienden por decenas de yardas y se reflejan en el agua como cintas espectrales. En los últimos años, biólogos han confirmado que cientos de especies de la selva del Congo poseen capacidades bioluminiscentes, incluidas setas, insectos e incluso algunos anfibios raros. El hongo Mycena chlorophyllus emite un resplandor verde tan suave que puede iluminar una mano humana en la oscuridad. Algunos escarabajos pueden brillar sin parar durante horas. Sin embargo, las grandes luces coordinadas que se mueven juntas siguen siendo un enigma. Una teoría sugiere que, en lo más profundo, existe una especie colectiva, quizás enjambres que sincronizan su brillo para comunicarse o ahuyentar depredadores, creando ese mar móvil de luz del que hablan los testigos. Otras teorías son más audaces. Plantean que especies de mayor tamaño, como anfibios o reptiles, podrían brillar gracias a bacterias simbióticas en su piel, igual que ocurre con criaturas de las profundidades marinas. Una expedición japonesa acampó junto al lago Tele, lugar vinculado a la leyenda de Mokele Mbembe, y registró luces que surgían desde el fondo. Sensores térmicos mostraron que esa zona estaba unos 7 grados Fahrenheit por encima del resto del lago, sin señales de actividad volcánica. Muchos creen que esas luces están relacionadas con el monstruo del río, o al menos con alguna criatura colosal aún desconocida. Para la gente local, la ciencia no es la respuesta final. Creen que esas luces son los espíritus de sus ancestros. Almas que se fundieron con el bosque para proteger esta tierra. Cuando aparecen, todos callan, no se caza, no se grita. El bosque, dicen, está escuchando. Sea ciencia o creencia, el fenómeno eriza la piel de quien lo presencia. Y si esas luces son señales de vida aún no identificada, la pregunta inevitable es cuántas criaturas más seguirán ocultas a la mirada humana. Si las luces anuncian lo desconocido, el Congo podría ser el último gran cofre de especies sin nombre. Pese a cientos de expediciones, los biólogos apenas han arañado la superficie de este ecosistema. Cada año aparecen docenas de especies nuevas, desde ranas más pequeñas que una yema de dedo hasta insectos que emiten sonidos fuera del rango de la audición humana. Pero esos hallazgos diminutos abren una duda mayor. Si tantos seres sin registrar aún existen, ¿no podrían esconderse también gigantes donde el ser humano no llega? La selva del Congo presenta uno de los paisajes más complejos de la Tierra. Amplias zonas son pantanos permanentes donde jamás se ha marcado una huella humana. En manglares antiguos, con lodos que alcanzan la cintura, reptiles y anfibios prosperan bajo presiones extremas. Allí, exploradores dicen haber seguido rastros de una serpiente acuática gigantesca de más de 40 pies, conocida por los locales como Toki, la serpiente del abismo. Aseguran que puede tragarse un antílope entero y que cuando asoma, el agua tiembla como si algo colosal se moviera debajo. No hay imágenes claras, pero algunos investigadores creen que el Congo podría albergar a los últimos descendientes de Titanoboa, la serpiente gigante del Paleoceno. Y no son solo serpientes. El Congo también es hogar de cientos de especies de ranas, peces e insectos que la ciencia aún no describe. En el año 2019, un equipo europeo de ecología registró una especie de rana con piel reflectante que emitía un leve resplandor violeta a la luz de la luna, un mecanismo jamás observado antes en animales terrestres. Otro descubrimiento, en el bosque de Ituri, reveló un bagre capaz de generar impulsos eléctricos débiles para comunicarse a través del barro. Como los peces eléctricos de Sudamérica,
Estos hallazgos sugieren que la evolución en el Congo podría haber seguido una senda separada, independiente del resto del planeta. En el folclore de las tribus locales, aparecen seres a medio camino entre lo real y lo mítico. Numa Mon, criatura serpentina de cuello largo que se mueve bajo el agua. Emlanuca, el que mata elefantes con un solo golpe de cuerno. Algunos piensan que son hipopótamos o rinocerontes mal identificados. Sin embargo, los detalles no encajan del todo con ninguna especie africana conocida. Sin pruebas, pero con relatos persistentes, estas criaturas alimentan la leyenda del Congo, un lugar donde la línea entre realidad y mito se diluye. Muchos científicos describen el Congo como una bóveda evolutiva de la Tierra, un refugio donde especies antiguas podrían haber escapado a la extinción, sobreviviendo millones de años en aislamiento. De hecho, estudios recientes de ADN ambiental han encontrado secuencias genéticas en sedimentos del río Congo, que no coinciden con ningún registro biológico conocido. Algunas muestran similitudes con parientes lejanos de reptiles prehistóricos. Es un dato que dejó atónitos a muchos investigadores. No hay certezas todavía, pero algo es evidente. El Congo aún guarda misterios intactos para la ciencia. En el Congo no solo parecen vivos los animales. A veces, hasta la selva misma da la sensación de tener conciencia. Hay quienes aseguran sentir el suelo latir bajo sus pies como un corazón, no por el viento ni por los truenos, sino por una vibración rítmica, constante, que brota desde las profundidades. Los locales la llaman el aliento de la tierra. Y antes de seguir descendiendo en este misterio, dime algo. ¿Crees que la naturaleza puede tener una forma de conciencia propia? Te leo en los comentarios. Si este relato te está atrapando, deja un like. Es la mejor manera de apoyar este tipo de historias y ayudar a que sigan llegando. Y si te fascinan los enigmas que desafían lo que creemos saber del mundo, síguenos y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación hace que todo esto sea aún más inquietante. Este fenómeno fue documentado por primera vez por científicos en el año 2006, cuando un satélite climático europeo detectó que los niveles de carbono y la humedad en la selva del Congo fluctuaban en un ciclo que parecía la respiración de un ser vivo. Durante meses, el bosque inhala, absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono. Luego exhala, liberando humedad y vapor que ascienden para formar nubes y lluvia. Ese proceso crea un gigantesco bucle climático que influye en el tiempo de toda África Central. Lo extraño es que esas fluctuaciones no siguen patrones meteorológicos normales, como si el bosque operara con su propio mecanismo, un latido independiente del resto del planeta. Varias expediciones que se internaron en los pantanos de Likuala registraron además retumbos graves que venían desde el subsuelo. Sonidos que duran varios segundos, vibraciones tenues como truenos lejanos, pero que no nacen del cielo. Los instrumentos sísmicos no detectaron señales de actividad volcánica ni tectónica. Los investigadores se quedaron sin explicación. Para la gente local, en cambio, es el bosque conversando con los espíritus de los muertos. Cuando se oye ese murmullo, todos se detienen. Guardan silencio. Nadie corta un árbol. Nadie caza. Dicen que el bosque está despertando. Otro enigma es el llamado vórtice de niebla inmóvil. Columnas de bruma de decenas de pies de altura que giran sobre sí mismas y permanecen en el mismo lugar incluso con vientos fuertes. Algunas tomas de dron revelan corrientes eléctricas muy suaves dentro de la niebla, como si contuviera energía estática natural. Una teoría lo atribuye a diferencias de temperatura y humedad, pero no explica por qué las columnas permanecen fijas durante meses. Más inquietante aún es el fenómeno de la sombra errante. Equipos de filmación han registrado cómo zonas de luz se apagan de golpe, como si pasara una nube negra compacta. En cámaras térmicas no aparece ningún objeto. Para los locales, es la sombra del espíritu del bosque, señal de una presencia sobrenatural. Quizá lo más desconcertante sea la desaparición de las señales electrónicas. Muchas expediciones modernas, equipadas con GPS, drones y sistemas satelitales, reportan que al entrar en ciertas regiones todo falla al mismo tiempo. Las brújulas giran sin sentido, las radios se quedan mudas y las baterías se vacían con una rapidez anómala. Al salir de esas zonas, todo vuelve a funcionar. Algunos científicos sospechan campos magnéticos locales inusualmente fuertes, pero jamás se encontró la fuente. Para los habitantes del lugar, son zonas sagradas y prohibidas. Dicen que allí el bosque guarda las almas de criaturas antiguas. Hay sitios a los que el ser humano no debe entrar. En medio del océano de árboles del Congo, donde la luz se filtra como fragmentos de vidrio, existen parajes donde el tiempo parece quieto. Allí, hay personas que viven como sus ancestros de hace miles de años, sin electricidad, sin tecnología, a salvo
por ahora, del mundo moderno. Son las tribus aisladas del Congo. Según escasos registros antropológicos, podrían existir más de 20 grupos en esta selva que nunca han sido contactados, sobre todo en regiones remotas de las provincias de Ecuateur e Ituri. Entre los más conocidos están los Mbuti, pueblos del bosque a quienes muchos llaman pigmeos, con una estatura media de algo menos de 4 pies y medio. Su habilidad para moverse en silencio y desaparecer entre la vegetación es legendaria. No ven el bosque como una casa, sino como una deidad viva. Una gran madre que provee alimento, agua y protección. Para ellos, el bosque tiene alma. Puede hablar. Puede enojarse. Puede perdonar. Durante la ceremonia del molimo, que celebran cuando alguien muere o cuando dicen que el bosque está triste, los Mbuti soplan un largo cuerno de bambú que produce tonos profundos y ecoantes, como el aliento del propio bosque. Creen que cuando ese sonido recorre la noche, la selva despierta y renueva su fuerza antigua. Pero los Mbuti no son los únicos. Más adentro, más allá de los mapas, muchos piensan que hay grupos humanos nunca registrados. En el año 2018, un equipo europeo de geografía, usando imágenes satelitales, detectó claros circulares ocultos bajo la espesura, señales de vida humana. Cuando intentaron llegar, todos los sistemas de navegación perdieron señal. Tras 3 días de lluvias intensas, el equipo volvió con una única fotografía borrosa de una choza de paja y ninguna persona a la vista. Los aldeanos hablan de los sin sombra. Tribus que solo aparecen al anochecer, con la piel cubierta de barro y ceniza para que el bosque no los reconozca como humanos. Evitan el contacto con forasteros. Creen que los extraños traen el aliento de la enfermedad y la luz del olvido. Nadie sabe si existen de verdad. Aún así, muchos juran haber visto fogatas titilar en la distancia, quizá los últimos rastros de comunidades humanas antiquísimas. Una teoría científica sugiere que, si estas tribus existen, podrían guardar conocimientos antiguos de medicina y biología desconocidos para la ciencia moderna. Varias plantas medicinales usadas por los locales para tratar la malaria, aliviar el dolor e incluso neutralizar mordeduras venenosas no figuran aún en registros científicos. Si alguien entiende de verdad los misterios del Congo, tal vez la llave esté en sus manos. Lo más extraño es que las regiones donde se cree que habitan coinciden casi a la perfección con las zonas muertas de señal. Los lugares donde fallan los aparatos, donde las brújulas enloquecen y las radios enmudecen. Para algunos, es simple coincidencia. Para otros, es el bosque protegiendo esos dominios. Sea cierto o no, la historia de las tribus ocultas nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Y si nosotros, los llamados modernos, somos quienes hemos perdido la capacidad de escuchar la voz del bosque? La selva del Congo no es solo una extensión inmensa de verde. Se siente viva, respirando, temblando y hablando con su propio ritmo. Todo dentro de ella parece moverse al compás de un pulso misterioso, como si bajo el suelo latiera un corazón descomunal. Los científicos han observado un fenómeno extraño. En imágenes satelitales, la selva del Congo se eleva y se hunde de forma sutil a lo largo del día, casi como la respiración de un organismo vivo. No es ilusión. Las raíces y el suelo húmedo, que se hunden decenas de yardas, se expanden y contraen con la absorción y la liberación de dióxido de carbono. Por eso la llaman el bosque que respira. Regula no solo el clima de África, sino también el del planeta entero. Un solo aliento del Congo puede alterar vientos y lluvias tan lejos como el océano Atlántico. Lo que intriga aún más es la energía misteriosa bajo tierra. En varios puntos profundos, los instrumentos detectan temblores rítmicos sin relación con terremotos ni volcanes. En algunos lugares, el suelo húmedo se calienta y vuelve a enfriarse en cuestión de horas, como si siguiera un latido biológico. Hay geólogos que creen que bajo el Congo discurre una vasta red de ríos subterráneos, tal vez de más de 600 metros de extensión corriendo en paralelo al río Congo de la superficie. En el año 2011, durante un estudio fortuito, científicos confirmaron la existencia de un sistema subterráneo asociado al Congo. Un curso escondido casi a 2,5 metros bajo la superficie, que se prolonga alrededor de 700 metros, una distancia comparable a un tramo del río Támesis en Inglaterra. Lo extraordinario es que fluye en dirección contraria al río de la superficie, creando dos corrientes opuestas, una inmóvil, otra en movimiento, una luminosa, otra oscura. Nadie sabe qué podría vivir ahí, si es que algo vive. Ese río oculto reposa en la oscuridad total, con aguas ricas en metano, y quizá albergue formas microbianas antiquísimas que nunca existieron en la superficie. Para el pueblo local no es geología, es sangre. La sangre de la madre selva. Creen que bajo la tierra moran espíritus gigantes, y que, cuando el suelo tiembla, es la selva que se da la vuelta en su largo sueño.
Muchos dicen haber escuchado un zumbido lejano, como un canto que asciende desde las profundidades. Un sonido grave y rítmico tan extraño que, sin saber por qué, los hizo llorar. Cerca de Kisangani se ha registrado otro fenómeno. El terreno, en ciertas zonas, se abomba lentamente como una ola y luego vuelve a asentarse sin derribar árboles ni provocar deslizamientos. Ocurre tan despacio que el ojo humano apenas lo percibe, pero los sensores de altitud confirman cambios medibles. Los investigadores sugieren que podría deberse al movimiento de grandes masas de agua subterránea o a fluctuaciones de presión de gases en el subsuelo. Los locales ofrecen otra explicación. Dicen que esa es la respiración del bosque. Y si el bosque dejara de respirar, el mundo moriría. Estas historias estremecen. En un lugar donde cada ráfaga de viento huele a edades antiguas y donde la tierra misma parece tener vida, es difícil saber dónde termina la ciencia y dónde empieza lo sagrado. Quizá lo que llamamos fenómenos naturales sea, en realidad, el lenguaje de la tierra, un idioma que la humanidad olvidó. Y si la selva del Congo es de verdad un ser vivo, un organismo colosal sostenido por la naturaleza durante millones de años, entonces puede que cada criatura, cada sonido y cada misterio no sean más que el latido diminuto de algo mucho más grande. Esa pregunta sigue abierta. Para entender el Congo, la humanidad debe hacer algo que rara vez hace: dejar de hablar y escuchar. Solo cuando volvamos a escuchar nos daremos cuenta de que, entre el latido de la tierra y el aliento del bosque, algo sigue con vida, esperando ser hallado. En lo más hondo de la selva del Congo, la vida y el misterio se funden. Un mundo primordial donde el bosque parece vivo, susurrando secretos más allá de nuestra comprensión. Tal vez no todo enigma esté hecho para resolverse. Tal vez algunos solo están hechos para ser oídos, porque en el ritmo del aliento de la tierra y en la voz distante del viento, la selva del Congo sigue viva, aguardando a alguien lo bastante valiente como para entrar. Y cuando alguien lo haga, entenderá que no caminaba solo. El bosque lo estaba mirando. El bosque lo estaba guiando. El bosque, desde siempre, lo estaba llamando. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber qué has sentido al escuchar estas historias. ¿Crees que el Congo guarda todavía secretos que no estamos preparados para comprender? Déjalo en los comentarios y sigamos conversando en voz baja, como quien no quiere despertar al bosque. Si este viaje te ha acompañado y te ha envuelto, apóyalo con un like. Es una forma sencilla de mantener vivos estos relatos. Y si quieres seguir explorando lugares donde la realidad y el misterio se confunden, suscríbete al canal. Aquí seguiremos escuchando, porque hay enigmas que no piden ser resueltos, solo ser escuchados.